Estas tres denominaciones que llevamos mencionadas, padre putativo, padre adoptivo, padre nutricio, son denominaciones que reflejan algún aspecto parcial del misterio de la paternidad de José, pero que de ninguna manera lo definen, no pueden tomarse nunca como definiciones de esa paternidad, porque son denominaciones que se le aplican por cierta analogía, y es una analogía que hay que explicar bien para entender bien. Además, la deficiencia de estas denominaciones ya la señalan los grandes teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Tomemos el caso de la denominación padre adoptivo, y voy a leer tres citas. Una corresponde a San Agustín, que dice que San José fue padre mucho más unido que si fuese adoptivo. Santo Tomás de Aquino dice: Cristo fue fruto de aquel matrimonio de María y José. Ni el hijo del adulterio ni el adoptivo que es educado en el matrimonio son bien del matrimonio, porque éste no se ordena a la educación de ellos, al modo en que este matrimonio de María y de José, entiéndanse, sí fue ordenado esencialmente a recibir y educar la prole, que es Jesucristo. O sea, hay que entender, acá Santo Tomás, como agudo teólogo que es, está señalando que hay una diferencia esencial con cualquier otro caso posible, en el hecho de que el matrimonio mismo de María y de José fue constituido, según el designio divino, para recibir y educar esa prole única que es Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces, hablar de padre adoptivo bajo ese respecto es totalmente confuso, ¿no? Es una denominación inaceptable. Y padre putativo también, porque es el padre auténtico y real, por designio divino, en el plano humano, de esa prole singularísima, única, que es Jesucristo, el Verbo encarnado. Pero el matrimonio de María y José está ordenado a eso, existió para eso y no para otra cosa, para recibir esa prole, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Y por último, leo un texto un poquito más largo de Estío, que es un teólogo posterior, que dice así: se trata de un escolástico ahora del siglo XVI, ¿sí? Para que mejor se entienda cuán verdaderamente fue José padre de Jesús, hay que notar que no tratamos de hallar una razón de paternidad como se da en los demás hombres llamados padres sin tener generación carnal respecto de sus hijos. Así vemos llamar hijastros a los hijos de un matrimonio que se hace posteriormente al nacimiento de estos, y adoptivos a los hijos que son recibidos como tales. Pero propiamente Cristo no es hijo de José en esta forma. Aquellos hijastros e hijos adoptivos proceden de otro matrimonio distinto. Jesús nació en el mismo. Por esto San Agustín asegura que José es padre de Cristo mucho más íntimamente, porque Jesús nació de su esposa, que si habiendo nacido de otra, le hubiese adoptado como hijo suyo. Palabras en las que la expresión de su esposa se debe interpretar así: nació en el mismo matrimonio y sin injuria de éste. Por la generación de Cristo en la Virgen, celestialmente fecundada, no sufrió injuria alguna este matrimonio del que tratamos. En él la fidelidad permaneció inviolable. Mejor diríamos que mediante la generación de tan santa prole fue santificado de modo admirable. Hemos tomado tres hitos en la historia de la teología, y en los tres casos, San Agustín, Santo Tomás, Estío,
La profundización teológica muestra que la maternidad de María y la paternidad de San José son absolutamente singulares y únicos, y son parte del misterio de este matrimonio también único, que es un matrimonio virginal y fecundo a la vez, pero con una fecundidad estrictamente sobrenatural. Matrimonio que está ordenado a recibir ¿qué prole? Esa prole, la del Hijo, que es el Verbo encarnado, que toma naturaleza humana, concebida de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Pero eso en el seno del matrimonio entre María y José, de manera tal que este hecho extraordinario genera una maternidad extraordinaria y una paternidad extraordinaria. La maternidad extraordinaria es que María es madre del Verbo encarnado, y como el Verbo encarnado es en persona Dios, es madre de Dios. La maternidad divina de María, que es como la raíz de todo su misterio, porque todos los otros atributos de María tienen raíz en su divina maternidad. Su inmaculada concepción, su virginidad perpetua, su asunción en cuerpo y alma en la gloria de los cielos. Todos los que llamamos atributos o privilegios marianos tienen su raíz en su divina maternidad, que hace de María madre en un sentido totalmente singular también, ¿no? Para calibrar la singularidad de la paternidad de San José hay que ponerla también en relación con la singularidad de la maternidad de María. Ambas, maternidad y paternidad singularísimas, son parte de ese matrimonio único que es el matrimonio de María y José. De aquí ya surgen otras denominaciones que son más de raíz teológica, pero que tienen un profundo fundamento bíblico y patrístico. Por ejemplo, cuando se habla de la paternidad de José como paternidad virginal. Ese es otro epíteto que se le atribuye, no es tan antiguo en su uso. Pero es una denominación sumamente iluminadora, porque en ese hablar de paternidad virginal, que es correlativo de la maternidad virginal de María, ¿no? Por eso hice esta introducción acerca del misterio del matrimonio de María y José, que está aludido claramente en los textos que leímos de Santo Tomás y de Estío, ¿no? La paternidad virginal de José, como denominación, tiene la ventaja de que nos hace pensar, al menos según la connotación vulgar del término, en que haya otro padre, ¿no? Humano. Cosa que sí puede pasar con los tres títulos que mencionamos en primera instancia, ¿no? Putativo, adoptivo, nutricio. El título Padre Virginal nos hunde de lleno en el misterio, digamos así. Es Padre Virginal de Jesús. Pero si uno lo pone en paralelo con la maternidad virginal de María, aparece una deficiencia en la denominación. ¿Que cuál es? Que la maternidad virginal de María implica una participación de ella en la maternidad según la carne. Es decir, el niño es concebido por obra del Espíritu Santo de María Virgen. En ese sentido, el niño recibe de María
una naturaleza humana por participación de su propia naturaleza humana. María sí es madre del Hijo según la carne. La concepción es virginal, pero ella en su maternidad virginal es madre según la carne. En cambio no pasa lo mismo en San José, porque la paternidad virginal de San José es distinta bajo este respecto. Es una paternidad virginal en la que San José no tiene participación alguna en el origen del niño según la carne. Y no obstante eso es su verdadero padre. Es su verdadero padre legal. Esa es otra denominación, padre legal o padre conforme a la ley. Y es una denominación que también refleja un aspecto correcto, sobre todo si se toma la palabra en su sentido bíblico. Padre legal no quiere decir solamente padre en el plano de las normas jurídicas vigentes. Hay un aspecto de eso que está implícito en él, y tú le pondrás el nombre Jesús, ¿no? Insisto que ese ponerle el nombre, lo mismo que él declarar públicamente que su esposa esperaba un hijo, implica asumir la paternidad. Cuando en el relato del Evangelio de Mateo se dice que José, porque era un hombre justo, no quiso exponerla públicamente. A veces se traduce no quiso denunciarla en público. Yo creo que es una traducción incorrecta. Se puede traducir así, pero yo creo que no es ese el sentido del término en la perícopa. No quiso exponerla públicamente, hay que entenderlo en mi opinión en el sentido de no quiso manifestar en público que ella estaba encinta, es decir, que esperaba un hijo, porque eso era declararse padre. Es decir, en el orden legal de la tradición de Israel, cuando el padre anuncia mi esposa va a tener un hijo, está diciendo que él es el padre y que asume esa paternidad, cuando lo declara públicamente. Y lo que no quiere hacer José es, porque justo es eso, porque él no es el padre hasta ese momento, Dios no lo ha llamado ahí, es decir, él en eso no tiene participación, se entera de eso y sabiendo que María ha concebido virginalmente, que eso es clarísimo en la perícopa. Jesús sabe que María ha concebido un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es lo que él sabe, y lo sabe ciertamente porque se lo ha comunicado a María. Cualquier otra manera de entender el texto, en mi opinión, es a contrapelo de lo que el texto dice y es hasta inaceptable desde el punto de vista exegético, contextual total. José se entera que María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo un hijo, no duda de eso. Entonces José no agarra las cosas como vienen. No, claro, no, ciertamente que no. José lo que hace es estremecerse ante un misterio que lo trasciende. Y hasta que Dios no lo llama a ser parte de ese misterio y no le da un oficio en ese misterio, no quiere tocar las cosas sagradas por su propia cuenta e iniciativa, cosa que era sacrilegio en Israel. Recordemos, hay montones de pasajes del Antiguo Testamento. El que se atreve a tocar algo sagrado, algo ligado directamente a Dios, sin que Dios lo llame eso y le dé el oficio de tener que ver con eso, es fulminado por Dios como signo de la maldición divina. Es decir, nadie tiene derecho a apropiarse de las cosas de Dios o de apropiarse de un oficio sagrado si Dios no lo llama a eso. El profeta es profeta porque Dios lo llama a ser profeta, pero si alguien se finge profeta sin que Dios lo llame, es un pseudo profeta y es maldito. El que debe ocuparse de las cosas del culto es el que pertenece al sacerdocio y porque ha sido llamado por Dios y establecido por Dios como sacerdote. El que se finge tal
De nuevo, es un sacrílego y maldito. En el caso de José, si ahí hay una generación extraordinaria del Hijo de Dios, él, hasta que Dios no lo llame a participar de eso, no puede arrogarse el ser algo en ese misterio por cuenta propia. Ahora, una vez que el ángel le manifiesta la voluntad de Dios, no temas en recibir a María, en retener a María como esposa en tu casa, porque es cierto, claro que sí, que lo que ha sido engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo, y tú le pondrás el nombre Jesús, es decir, tú serás el Padre. Ahí está el mandato divino, la vocación divina, ¿no? A esa paternidad virginal de la que estamos hablando. ¿Qué es paternidad legal? Ese es el término que estoy tratando de explicar, y por eso volví al texto de Mateo, que es de una extraordinaria riqueza si uno lo estudia con profundidad. La extraordinaria riqueza. José allí, como padre legal, es padre legal primero que nada porque asume declararse padre y le pone nombre al hijo, sobre todo este último, ¿sí? Este era el gesto por el cual se constituía jurídicamente, diríamos así, la paternidad en el pueblo de Israel, ¿no? Al ponerle el nombre, el padre está declarando jurídicamente, legalmente, este es mi hijo, ¿no? Y esto es lo que hace José en relación con Jesús. Pero adviértase, no porque a él por propia voluntad se le ocurra, y no movido por consideraciones humanas, sino por voluntad de Dios, por vocación y mandato divino, manifestados a él por revelación, por la voz del ángel. Pero hay un significado más profundo de padre legal, porque en el mismo Evangelio de Mateo, lo que encontramos al comienzo, cuando se habla de la génesis, o sea, del origen de nuestro Señor Jesucristo, es una genealogía del Señor, que es la genealogía de José. Basta leer esa genealogía para entender la singularidad de la paternidad de José, porque para hacer la genealogía de Jesús, Mateo nos da la genealogía de José, pero de una manera extraordinaria también, ¿no? Porque empieza, por supuesto, va diciendo Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Y marca 3 etapas de 14 generaciones cada una. Y cuando llega al final, tras mencionar al padre de José, dicen engendró a José, ahí ya ese fulanito engendró a menganito que viene repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, no aparece más. Engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el Cristo. José no engendró a nadie, pero es el padre, porque si no toda esa genealogía no tiene sentido. Pero es el padre porque es el esposo de María.
Ese texto es extraordinario, luminosísimo, porque nos permite entender el núcleo del misterio de la paternidad de José. Pero ¿por qué lo relaciono con la paternidad legal? Porque esa genealogía es genealogía mesiánica, porque pasa por David. ¿Quién aparece en la genealogía? Además de Abraham, aparece el rey David, de cuyo linaje será el Mesías según la profecía del Antiguo Testamento. Porque el reino mesiánico, cuyo cetro permanecerá eternamente, viene de la casa de David. La paternidad legal de José tiene este segundo significado profundísimo. Paternidad legal no quiere decir una paternidad meramente en los papeles, quiere decir una paternidad, en este caso, según la profecía, que es parte de la Torá. La Torá es la voluntad de Dios manifestada al pueblo, entiéndase. Y por medio de José, directamente, Jesús pertenece al linaje de David. ¿Cómo que pertenece al linaje de David si José no lo engendró? Pero legalmente es su padre. Quiere decir que, como él es el que le pone el nombre, lo incorpora en el linaje. Para esto tenemos que tener en cuenta que en todos los pueblos antiguos, y también se verifica esto en Israel, lo más decisivo de la paternidad no es el aspecto biológico, sino el aspecto espiritual o legal. Pero además, hagamos hincapié en lo otro que ya dijimos. Jesús, según la carne, es hijo de María y no tiene un progenitor masculino según la carne. Pero entonces no tiene padre. Sí tiene padre, legal, que es José. Legal, ¿qué quiere decir? Aquel a cuyo linaje pertenece, por voluntad de Dios, que ha hecho de ese hombre el esposo de la madre para que sea su padre. O sea que la noción de esposo legal, de padre legal, perdón, no hay que entenderla superficialmente, es de una extraordinaria profundidad. Tiene un tercer nivel todavía, porque si vamos al significado, si en legal oímos la Torá, es decir, el término hebreo que significa ley, insisto que ahí a la profundidad se acrecienta todavía, porque no solo implica que Jesús por medio de José queda inserto en el linaje de David y por lo tanto es heredero del trono. Esto no lo puede ser sino por el Padre en Israel, adviértase. La pertenencia al linaje real es por el Padre. O sea que Dios no improvisa nada. No, claro que no. Todo eso, y además todo esto está anunciado por los profetas, ¿no? No es una improvisación, José. De ninguna manera, de ninguna manera. Nada que se pueda entender en el plano meramente humano, como una realidad humana cualquiera. Eso es lo que no es. Hoy lamentablemente, y aún dentro de la Iglesia, existe la tendencia de rebajarlo todo al plano meramente humano. Una especie de igualitarismo inspirado quizá en la Revolución Francesa y en cuanta podredumbre anticristiana han dado vuelta por allí, un igualitarismo que odia toda jerarquía y que por lo tanto es incompatible con la fe. Porque la verdad de la fe implica jerarquías rigurosas e implica privilegios y dones de Dios que se dan a unos y no a otros, y elecciones singularísimas de Dios que atañen a una sola persona y no a otras. Y el que no entiende eso no puede llamarse cristiano. El que quiere rebajarlo todo a nivel de lo igual, todo lo mismo,
más de lo mismo, y no otra cosa que lo que me pasa a mí y al vecino de al lado. Niega el misterio, y niega el orden de la creación, y niega el orden sobrenatural de la redención también, y también niega el orden jerárquico de la bienaventuranza eterna. Porque entre los santos también hay jerarquía, y entre los santos ángeles hay jerarquía. Bien, esto dicho sea de paso. Pero dicho sea de paso, y porque es una cuestión que afecta hoy día a muchos aspectos de la fe de la Iglesia, ¿no? Rebajarlo todo al igual, según un igualitarismo populista, para llamarlo de algún modo, que me parece correcto como denominación, un igualitarismo populista, ¿no? Con el discurso de igualdad, pero de igualdad, que quiere sumergir con un discurso de igualdad ideológico y anticristiano, y con una pretensión puramente pragmática, ¿no? Es decir, en el misterio no hay nada trascendente, el misterio es solamente un ejemplo para que nosotros nos comportemos de cierta manera, eso es pragmatismo religioso, y por lo tanto lo único que importa es que en el ejemplo yo me encuentre a mí mismo, no lo que me trasciende. ¿Se entiende? Porque el ejemplo es para que yo... Un poco viene mamado del último concilio, donde no quieren definir ni condenar. Bueno, sí, el apartarse del dogma, el caer en una especie de pragmatismo religioso, eso básicamente es de influjo protestante, claro. ¿Sí? Sí, lleva ya 500 años de desastre eso en el mundo protestante, y el mundo protestante empieza a influir bajo ese respecto en el mundo católico, sobre todo a partir del siglo XVIII, y ese influjo se ha ido creciendo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, no hablemos en el XX, y hoy día tiene una presencia desgraciadamente muy amplia en el ámbito de la Iglesia, ¿no? En los ámbitos de la Iglesia. Bien. Y yo sepa, no hay dogma referido a esto con respecto a José. No hay con respecto a definición dogmática. No, dogma sí, porque hay verdades de fe que están expresas en la Escritura. Si usted niega que José es padre de Jesucristo, va contra la fe de la Iglesia. Explícito del claro, concilio, si usted niega que es padre virginal de Jesucristo, va contra la fe de la Iglesia. No puede negar nada que sea dato explícito de la Escritura, porque eso es de fe. Claro. No confundamos lo que es de fe con lo que es dogma definido, ¿no? Claro. ¿Está claro? Claro. Sí. Hay muchas cosas de fe con respecto a San José. Yo quería decirle, ¿a usted cree no hay una que... definición dogmática con respecto a San José en particular? No. De hecho, las definiciones dogmáticas con respecto a María también tienen implicancias para San José, eso recordémoslo, pero, o no, depende de cuál sea. Pero la definición dogmática principal de que María es Madre de Dios, esa la tenemos que tener en cuenta para entender el misterio de José. Perfecto. ¿No? Eso es dogma de fe. Está bien. Que María es Theotokos y que dio a luz a Dios mismo, al Verbo encarnado, eso es dogma expresamente definido en el concilio de Éfeso contra el error de Nestorio. ¿Está claro? En todas estas definiciones está implicado San José directamente. Sí, en esta de la maternidad divina claramente, porque es la que es el eje en torno al cual gira todo esto que estamos hablando, ¿no? Perfecto. Y la perpetua virginidad de María, otro tanto. Bien, ahora volvamos a lo que estaba tratando de explicar de la paternidad legal. Si en el término ley oímos la palabra hebrea Torah, que insisto no significa mandamiento, significa la voluntad y el designio de Dios manifestados al pueblo. Esa voluntad puede adquirir forma de mandamiento, si es una voluntad preceptiva o prescriptiva, puede adquirir forma de anuncio o promesa, si es una voluntad de algo por venir que es manifestado al pueblo, ¿no? Puede adquirir la forma de advertencia o conminación, si es la manifestación de un castigo para el pueblo en caso de que no se arrepienta de sus extravíos y se convierta y sane, ¿no? La voluntad de Dios expresa al pueblo por su palabra, que es la Torah, tiene diversos elementos, ¿está claro?
La promesa del Mesías del linaje davídico es parte de la Torá, y por supuesto que sí. Y esa promesa forma parte de la promesa de salvación para todas las naciones hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ciertamente que sí. Y eso forma parte del anuncio profético o del anuncio del misterio de salvación hecho por Dios en los orígenes a Adán y a Eva, lo que suele llamarse el protoevangelio, ¿no? Referido a la enemistad perpetua entre la serpiente y el linaje de la mujer. Claro que sí. Si entendemos padre legal como padre según la voluntad de Dios manifestada a los hombres, la paternidad de San José es paternidad legal en un sentido profundísimo. ¿Está claro? Es paternidad según la Torá, diríamos así. ¿Se entiende? Bien. Claro que sí. Pero una paternidad, el término paternidad legal tiene mucha profundidad si uno lo entiende bien, pero también se puede malentender, ojo, en el sentido de una paternidad meramente formal que está en los papeles, ¿no? Que eso es lo que no quiere decir. Paternidad virginal, paternidad legal, pero a través de todo esto hemos empezado a descubrir que la relación de San José con María es de alguna manera el elemento crucial de esa paternidad, porque él es llamado a ser el padre de Jesús por ser el esposo de María. Es lo que dice además la genealogía de Mateo, ¿no? José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Cristo. De ahí surge otra denominación posible, que es la de padre esponsalicio. Esta es una denominación muy hermosa, creo yo, y muy profunda a la vez. Padre según el matrimonio sería. Padre matrimonial, padre esponsalicio, ¿no? Claro, y todo padre que es conforme a la voluntad de Dios no es así, un padre esponsalicio. Bueno, podría decirse que sí, pero si lo usamos como epíteto para cualificar a la paternidad, lo que estamos queriendo decir no es que es padre de un hijo de su esposa, simplemente, sino que es padre en virtud del vínculo matrimonial que tiene con María, ¿no? Acuérdense que todas las denominaciones estas que estamos usando, si no se explican y se aclaran bien, se pueden malentender, ¿eh? Padre por el vínculo esponsal, padre en virtud del matrimonio. Eso es una caracterización muy profunda de la paternidad de San José, ¿eh? Que tiene en cuenta además lo que leímos que dice Santo Tomás, lo que dice Estío, ¿no? Ese matrimonio estaba ordenado a esa prole singularísima que es Jesucristo el Verbo encarnado. María, que es la madre de Dios, que es la que da luz a Dios. Ahí la denominación griega Theotokos es muy expresiva porque quiere decir de ahí para, es decir, que da luz, que pare a Dios. Y eso significa su participación también según la carne en la maternidad. En cambio en José lo que se da es una paternidad puramente esponsalicia. ¿Está claro? Podemos decir una paternidad virginalmente esponsalicia, una maternidad puramente esponsalicia. Bien. Y otra denominación para terminar que puede darse esta paternidad es paternidad por vocación y mandato divino. Acá ya es difícil poner un epíteto en castellano, ¿no?
paternidad vocacional no da bien, porque la vocación parece que es un llamado al que uno responde libremente. Obviamente que San José responde libremente, y ahí, como un justo varón que es, vive de la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Hay una respuesta libre. Pero no vocacional suele entenderse de una manera hoy día que parece más bien ligarse a la elección que hace cada uno de lo que quiere ser. De lo subjetivo. Claro, es mucho más subjetivo. Acá vocación hace alusión a un acto Llamado. de Dios, al llamado de Dios. Vocare. ¿Sí? Y a un mandato de Dios. Por eso dije, Padre por vocación y mandato. Tú le pondrás el nombre Jesús. Eso es una palabra de Dios que es mandataria, ¿no? Es un mandato que instituye, pero requiere también de la respuesta libre de José. Claro. Entonces se podría decir que es una institución divina. Sí, claro que sí. La paternidad de José está instituida por Dios, es establecida por Dios. En el matrimonio con María, y en la vocación y mandato a ser el padre del Hijo único de Dios hecho hombre. ¿De acuerdo? Este padre, según la vocación, padre sobrenaturalmente llamado, podríamos llamarlo, ¿no? O sobrenaturalmente instituido. Esto también es parte de la denominación que hay que entender en la paternidad de San José, y esta denominación ya va más al fondo, a la esencia de esa paternidad, digamos, ¿no? Es una paternidad vocacionalmente instituida, sobrenaturalmente instituida por Dios. Y esto es inseparable del carácter esponsalicio de esta paternidad, ¿no? Porque Dios quiere ese matrimonio virginal de María y José en orden a esa prole singularísima que es Jesucristo el Verbo encarnado. Bien. Espero que este recorrido por distintos epítetos o atributos expresados como manifestativos de lo que es propio o constitutivo esencial de la paternidad de San José sirva para llevar la mirada hacia este santo y bendito patriarca con mayor devoción y piedad cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.